Listo, ahí empecé a grabar. Entonces, como les comentaba, el dolor musculoesquelético es un motivo de consulta bastante frecuente. En atención primaria en salud, esto en la región metropolitana, es hasta el 20% de las consultas reumatológicas y de esa una de cuatro es por artrosis. Entonces, esa es la importancia que tiene. En la última, incluso la del 2016, hasta un 37% de las personas autorreferían algún tipo de dolor que no era traumático en la última semana. Es una causa frecuente de ausentismo laboral. De hecho, las enfermedades musculoesqueléticas no traumáticas son la segunda causa de ausentismo en las licencias, sobre todo lumbago. Y es muy importante conocerlas porque, o sea, hay que saber diferenciar algo leve de algo grave para ver si no nos estamos enfrentando, por ejemplo, a un tumor, un cáncer, un linfoma, y que eso es lo que está dando dolor, para evitar compromiso de órganos vitales a futuro y si es un lumbago que se va a cronificar, que no afecte la calidad de vida a futuro, por ejemplo. Si nos escuchan, cualquier cosa me avisan. ¿Cómo evaluamos el dolor? Siempre es importante primero preguntarle al paciente que nos muestre dónde le duele. El clásico me duele la cadera y el paciente muestra otro lugar, o muestra la cresta ilíaca, o muestra el trocánter, que habitualmente es un dolor más de bursitis o tendinitis de glúteo medio, o el clásico me duele la cintura, que lo refieren como lumbago, que tampoco es lumbago, o me duele el brazo para referirse a una epicondilitis, o un dolor del hombro, o un dolor de la mano. Entonces es súper importante diferenciar si es músculo esquelético, si es neurológico o es referido. Como lo pasamos a PDF, se pasó la animación por si acaso. Ese circulito era una animación. Entonces, lo músculo esquelético es articular o periarticular. Y acá es muy importante diferenciar, para diferenciar lo periarticular de lo articular. Periarticular como hombro, glúteo medio o una bursa. Es que el dolor es a la movilidad solamente activa y no a la pasiva. Hay una excepción que en general es hombro, porque hombro, todos los tendones del manguito rotador se conectan a la cápsula, entonces es uno de los pocos grupos articulares que puede doler tanto activo y pasivo y ser tendíneo, y no ser articular. Y el estricto articular es solo la movilidad activa, o sea, es dolor en la movilidad activa y pasiva, se reproduce con los dos rangos. Por eso cuando evaluamos movimientos activos y movimientos pasivos. Lo neurológico es diferente, es un dolor más bien quemante, tipo ardor, puede haber disestesias, el paciente puede sentir dolor al tacto o dolor el roce de la sábana, por ejemplo. Es un dolor continuo, no tiene relación con los movimientos y muchas veces es más intenso en la noche. Mientras que el dolor referido hay que tener bastante ojo porque hay un par de pacientes que consultan por dolor de hombro, por ejemplo, y uno le mueve el hombro y tiene rango completo a la movilidad activa y pasiva. Entonces es importante indagar, no puede ser incluso, por ejemplo, el derecho puede ser patología abdominal, puede ser un cálculo en la vesícula, o incluso también pudiera ser patología cardíaca, por ejemplo, el izquierdo. Con respecto a esto, como les había dicho, periarticular solamente a la movilidad activa, no a la pasiva, y ahí consideramos bursitis, tendinitis muscular, salvo el hombro que puede doler tanto lo activo como lo pasivo. Y el articular duele en los dos rangos porque además de tener la inflamación articular, donde palpamos, de hecho vemos aumento de volumen, temperatura o derrame, también se inflama la cápsula y tiene contractura del tejido blando que está alrededor. Entonces, también se corrió toda la animación. Ya, definimos ahora un dolor articular. ¿Cómo seguimos o cómo lo seguimos categorizando? Es súper importante saber, ¿es súbito, de segundos a minutos? No son muchos los que se presentan así. ¿Es agudo, o sea, es menor de 2 días, o ya más bien insidioso, larvado y recurrente? Es importante la evolución. ¿Es aditivo, es migratorio, es intermitente? ¿Por qué lo menciono? Porque la artritis séptica es hiperaguda, muchas veces inicia súbito. Lo mismo que los cristales, y en menos de 2 días ya la articulación se inflamó, se puso rojo caliente. A diferencia de una artritis reumatoide que se demora meses y que es aditiva. Algunos cuadros virales, por ejemplo, son migratorios, duran unas horas el dolor y se va a otra, y así. Entonces eso sí va diferenciando cada uno. El número de articulaciones es fundamental. Monoarticular es una, oligo 2 a 3 y poli 4 o más. El tiempo de evolución, según lo periférico versus lo axial, cambia. Lo periférico es todo lo que no comprometa en el fondo ni hombros ni caderas. Y el corte que se da acá para definir es menos o más de 6 semanas, porque y el rango se da por los cuadros virales. Muchas veces hay artritis que son agudas, o sea, menos de 6 semanas, y después de esas 6 semanas ya pasó.
Entonces se les pide a las artritis reumatoide, por ejemplo, o a las otras artropatías inflamatorias que duren más de 6 semanas para ser considerada crónica y ya pensar en una patología reumatológica para descartar más bien lo viral. Y lo axial es agudo menos de 3 meses y crónico más de 3 meses. Entonces cambia un poquito aquí la definición. Si voy muy rápido me avisan. Vamos bien en la hora. Entonces, ya conversamos un poquito si es articular, no articular. Es importante diferenciar si es inflamatorio o no inflamatorio. Si estamos hablando ya de un cuadro periférico, que ya dijimos que era de codos para afuera y de rodillas para afuera, el inflamatorio es siempre peor después del reposo, se asocia a rigidez matinal y esta es más de 30 minutos. Los pacientes con compromiso de artrosis u otros lumbagos mecánicos hablan de rigidez, pero en general dura 5 o 10 minutos. Y lo más importante, y lo que diferencia y lo que nos permite diagnosticar solo el examen físico versus lo axial que toman imágenes en general, es que hay signos clínicos que nos permiten palpar la articulación y yo palpo y hay aumento de volumen, hay aumento de temperatura y hay derrame. Ojo con el eritema, que no es frecuente de observar en las artritis. De hecho, si yo tengo una artritis, tengo un aumento de volumen, la articulación está roja, está aumentando el volumen de temperatura y está roja, yo tengo 5 al menos elementos en los que pensar, pero no pensaría en una artritis reumatoide, no pensaría en un lupus, no pensaría en una espondilitis, por ejemplo. Me iría directamente a pensar en algo séptico, en cristales o algo postinfeccioso, porque el rojo le da un sello súper característico y no es algo habitual en las artropatías crónicas. Y lo no inflamatorio, que empeora mucho más con el movimiento y al cargar peso y disminuye con el reposo, o sea, lo contrario del inflamatorio. En general, el axial es prácticamente lo mismo, la diferencia es que no puedo palpar las articulaciones, porque es la columna, el hombro es profundo, la cadera es profunda, pero lo inflamatorio sí se asocia con rigidez y tengo disminución de los rangos de movilidad. De hecho, una artritis de hombro no levanta más de 30 grados, en la artritis de cadera el paciente pierde movilidad por completo, de hecho no es capaz de desplazarse. Y lo no inflamatorio, al igual que lo periférico también, empeora con el movimiento, empeora con el peso y disminuye francamente con el reposo. Ahora, cuando yo parto interrogando al paciente, tengo que hacerme una idea de quién es. ¿Es hombre, mujer? Rango etario aproximadamente. Yo sé que si un niño debuta con dolor de cadera, después de, no es mi área, pero si debuta con dolor de cadera después de tener un resfrío, puede ser una artritis de la cadera postviral. O si empieza a claudicarse, que es un PERTES. A diferencia de los adultos, porque yo calculo más o menos los rangos. Tengo una mujer de 40, 50 años que empieza con una artritis periférica, crónica, aditiva, inmediatamente en mi cabeza está la artritis reumatoide. Pero si me llega un hombre de 25 con una artritis aguda de rodilla y de tobillo, una oligoartritis, voy a pensar en algo reactivo. Entonces va cambiando según los factores de riesgo también, los antecedentes personales. Usuario de drogas, conducta de riesgo de transmisión de ITS, exposición, viajes también, y bueno, ahora el COVID que también da artritis, que no es tan frecuente afortunadamente, pero antes muchas veces venían del Caribe o algún otro que tenía Zika o chikungunya y también daba artritis. Los antecedentes familiares fundamentales, hay varios que tienen una carga genética importante, y siempre cuando entra en un policlínico de reumatología se van a dar cuenta que no solamente preguntamos por le duele la articulación, esto y esto ya, y examen físico. Siempre preguntamos porque hay síntomas muy importantes, compromiso del estado general, baja de peso, fiebre y sudoración nocturna, porque son síntomas B. Puede ser algo infeccioso, como una tuberculosis, pero también puede ser algo tumoral. Preguntamos por la presencia de debilidad muscular, si claudican por dolor o claudican por efectivamente debilidad, pensando en miopatías inflamatorias. Si hay ojo rojo profundo, si hay ojo seco, pensando ya en un síndrome de Sjögren. Síntomas cardíacos, tos, desgarro, falta de aire, respiratorios, dolor al pecho, respirar profundo, por ejemplo, el lupus que debute también con un derrame pericárdico. Si hay síntomas gastrointestinales, diarrea, deposiciones con sangre, genitourinarios principalmente, dolor o ardor al orinar, pero también orinas espumosas. Si hay presencia de RAT, si hay lesiones vasculíticas, si hay lesiones en mucosas o algún síntoma neurológico que se asocia. Entonces, en general, nuestra consulta es un poco más larga porque preguntamos por otros síntomas buscando otras comorbilidades u otras cosas. Y en cuanto al examen articular periférico, primero es inspección. O sea, lo primero uno ve entra el paciente y ve cuál es su pose. Inmediatamente vemos la marcha. Y en cuanto se sienta, vemos su postura, si es antiálgica o no. Y
al realizar el examen ya de articulaciones, vemos si hay aumento de volumen en las muñecas, en las metacarpofalángicas, si hay desviaciones. Por ejemplo, acá hay una atrofia súper importante de los interóseos, con aumento de volumen en las metacarpofalángicas, y esto es clásico en la artritis reumatoide. Palpamos, está aumentando la temperatura, la piel está infiltrada o no, la movilización, le doy la movilización activa o pasiva, y obviamente si hay un cuadro de artritis, y en consulta siempre evaluar los rangos de columna, y siempre evaluar las extremidades inferiores, no solamente porque venga por una limitación del hombro, nos quedamos en eso. Entonces, evaluamos lo periférico, pero también lo axial, vemos los rangos de hombros y cadera, vemos las sacroiliacas, hay dolor o no, cómo están los rangos de movimiento de las sacroiliacas. En la clase después de espondiloartritis les voy a mostrar un poquito de examen físico dirigido a sacroiliacas. Y en columna, ver los ejes, ver si hay desviaciones, ver la flexión, y acá medimos, lo vamos a ver también en la clase de espondiloartritis, pero para ver el Zober, es una medida de flexión que se utiliza en las espondiloartritis. Entonces medimos y marcamos como 0 sobre las dos espinas ilíacas postero-superiores y marcamos 10 centímetros arriba, y después le pedimos al paciente que haga una flexión sin doblar las rodillas. Y lo normal es mayor a 5, ese es el Zober modificado. También vemos la extensión y los grados. Acá más que una medida vamos comparando con el mismo paciente y lo seguimos. Las rotaciones laterales y la distancia occipucio-pared. Eso para ver la movilidad cervical. ¿Y qué otras cosas buscamos al examen físico? Como les dije, si preguntamos todo ese tipo de cosas, también vamos a ir a revisar y vamos a buscar puntualmente pulmón, que no haya signos de derrame, que no haya crepitaciones sugerentes de una enfermedad pulmonar difusa, ver cómo está el ritmo cardíaco, evaluar abdomen, si hay dolor, si hay visceromegalias, si hay falta de fuerza o no, si es proximal, si es más bien periférica, o sea, más distal. Cómo está el examen neurológico, lo básico inicialmente, a menos que haya un síntoma puntual. Si alguien debuta con artritis de extremidades inferiores, inmediatamente hay que revisar la zona genital, buscando ya sea psoriasis o pústulas o lesiones que, por ejemplo, sugieran un gonococo, o que sea una artritis reactiva. Buscar si hay alopecia, si hay lesiones de cuero cabelludo, mirar los ojos, si hay eritema conjuntival o no, si hay lesiones en mucosa, ya sea oral o nasal. La psoriasis es un poco engañosa, puede aparecer solamente el conducto auditivo externo o retroauricular. Mirar la piel, si hay lesiones, manchas, pústulas, alteraciones del lecho unguial, si hay signos o evidencias indirectas de Raynaud, por ejemplo, que hubiera úlcera o calcinosis y tal. Cómo están los pulsos, si hay soplos o no, y si hay adenopatías. Esta es la parte introductoria, yo sé que es muy amplia y la van a tener, y está cargada ya por si acaso. Y en los exámenes iniciales básicos siempre medimos un hemograma, parámetros inflamatorios, función renal, perfil hepático, la función tiroidea, y ahí vamos a ver que muchas veces las enfermedades metabólicas, o puede ser diagnóstico diferencial de un cuadro de poliartralgias, por ejemplo, un hipotiroidismo mal tratado. Lo mismo la vitamina D, miramos la calcemia, también puede haber un cuadro de poliartralgias, que sea un mieloma múltiple. Miramos calcio, fósforo, puede ser también un hiperparatiroidismo. Me pasó con una paciente que consultaba y había sido derivada por diagnóstico de fibromialgia, tenía dolor generalizado, tenía un calcio alto y la presión alta, finalmente era un hiperparatiroidismo. Entonces ahí no había nada de fibromialgia en realidad, había algo súper orgánico y tratable. Y medimos siempre también enzimas musculares, tenemos miopatía y muchos de nuestros pacientes usan estatinas, entonces puede haber alteración. Y dentro de las imágenes en general, primero los anticuerpos. La siguiente clase es de esto, así que se los voy a pasar rápidamente. Esto, la idea es pedirlo solamente según la sospecha clínica y no a tontas y enlocar. No, si tengo una poliartralgia, le voy a pedir a todos un anticuerpo antinuclear, un factor reumatoide y un peptido cirulinado. Puntuales para pedirle, lo mismo los ANCA y las electroforesis de proteína. Así, con respecto a la idea era que el signo de no en el cintigrama, pero va a salir un poquito antes, era como una animación. Les voy a hablar de la clase de artrosis. En general, las alteraciones que vemos estructurales en la radiografía y en el escáner son más bien tardías, pero es un examen rápido y económico y está súper estandarizado. Entonces, si queremos ver artrosis, lo que se solicita es una radiografía independiente, que yo no voy a ver ahí el daño al cartílago de la cápsula, ni a nada, a menos que yo ya tenga una sospecha, por ejemplo, una lesión de menisco. Ahí sí me voy a solicitar una lesión, quiero visualizar mejor, ahí sí solicito un examen mucho más sofisticado, como una, pero los costos son mucho más. Muy útil es blanda, que tiene precoces, y uno puede evaluar
puede evaluar directamente de la dice Doppler. Está bien, avísenme nomás porque estoy conectada yo acá. Me sale buena conexión a mí. Doctora, no se le escuchó como después de que habló de menisco, pero lo que sí quizás apagar su cámara, que eso a veces como que consume internet, entonces quizás se escuche mejor. Ah, perfecto. Gracias. Ya, avísenme. Lo que les mencionaba, cuando uno evalúa a un paciente por primera vez, en realidad el estudio radiológico va a depender mucho de la sospecha diagnóstica. Si mi sospecha es artrosis o incluso artritis reumatoide, siempre lo primero va a ser una radiografía. Si bien las alteraciones estructurales son tardías, hay hartas cosas indirectas que están estandarizadas y son hallazgos que tenemos que ver. La radiografía se diagnostica y se sigue con, perdón, el artritis se diagnostica con una radiografía común y corriente. La resonancia es cuando yo ya quiero ver lesiones más internas de partes blancas, fibrocartílago, menisco, o si la radiografía es normal, tengo el factor reumatoide positivo, la eco no muestra nada, ahí me voy dirigidamente a una resonancia. Pero en general vamos escalonados. Partimos con radiografía, si no nos queda claro, hacemos la ecografía, vemos hallazgos precoces, vemos si hay sinovitis, si hay erosiones, si hay líquidos, si hay depósitos de cristales. Lo que no pedimos, y que se solicita mucho, a veces por médicos más antiguos, a veces por los traumatólogos, es el cintigrama óseo. Si queremos ver artritis, si queremos ver sinovitis, si queremos ver lesiones de artrosis, el cintigrama solamente muestra la actividad osteoblástica. Y en general todos tenemos actividad osteoblástica leve, porque hacemos deporte, corremos, tetamos, o tenemos lesiones día a día. Entonces solamente lo se solicita para lesiones puntuales, como enfermedades metabólicas del hueso, como por ejemplo un Payet. O si quiero ver metástasis, pero no para ver artritis, ni sinovitis, ni mucho menos la artritis de la columna. ¿Ya? En cuanto, ya para ir terminando y cerrando, para empezar a ordenarnos y partir con la clase de artrosis, el líquido articular es fundamental y cuando lo solicitamos, cuando hay una monoartritis, cuando no tenemos clara la causa de esa monoartritis, para descartar séptica principalmente, y en algunas oligoartritis para orientarnos. Y incluso en poliartritis, por ejemplo, en un paciente que yo conozco, con una artritis reumatoide de larga data, que debuta con una artritis, estando súper bien controlada, tiene una poliartritis. También voy y funciona porque los inmunosuprimidos también tienen más riesgo de hacer artritis séptica. Como concepto siempre es monoartritis, en algunas oligo y en las poli cuando es un paciente de riesgo de hacer artritis séptica. Y el color se puede dividir, si citrino, clarito, como color amarillito claro, purulento claramente es infeccioso y cuando lo vean nunca lo van a olvidar, o hemorrágico porque hay necrosis, hay trauma también y hay fracturas. La viscosidad es importante. Uno agarra el líquido, no me van a ver porque apagué la cámara, pero es como un moco. Entonces lo importante es que tenga filancia, o sea, que se vea el moco y se estire. No filante es porque está muy inflamado el líquido y las proteínas cortan estas uniones, entonces se corta inmediatamente el líquido. Y lo que pedimos en el laboratorio es el recuento celular con el diferencial para saber cuál es el porcentaje de mononucleares y polimorfonucleares. Pedimos búsqueda de cristales si la sospecha es gota o escondrocalcinosis y siempre gramicultivo. Y así como se categorizan los líquidos, lo importante es lo normal, menos de 200 células, citrino y con alta viscosidad, o sea, muy filante. El tipo 1 no inflamatorio es el clásico de la artrosis, es claro, con viscosidad, no tiene más de 2000 células, y los polimorfonucleares son menos del 25%. El inflamatorio, que es el que vemos en las artropatías inflamatorias, es un poco turbio, tiene baja viscosidad y maneja entre 2000 a 50.000 células. Los polimorfos son variables porque depende del periodo en que encontremos. Si es un líquido más crónico va a tener menos, si es muy agudo la inflamación va a tener más. El infeccioso se ve como pus, no hay viscosidad, o sea, no hay nada de filancia, y sobre 50.000 células ya se considera. Pero ojo acá, si yo funciono una artritis séptica de forma muy precoz, puede ser que no encuentre las 50.000, que encuentre 45.000, pero que tiene 90% de polimorfos. Entonces, ojo acá, el porcentaje también nos hace sospechar. Y el hemorrágico ya es sanguinolento y son glóbulos rojos y en general habla de necrosis vasculares o fracturas con rasgo intraarticular. Y esto es lo que interesa que se quede y lo van a ver en cada clase conmigo y con la doctora Carreño. Es que después de que leí toda esta información, ¿cómo nos ordenamos? Tenemos un dolor primero, descartar que no sea referido, que no sea neuropático, que tampoco sea periarticular, que esa es la última clase que vamos a tener de partes blandas.
Y ahora, si es articular, es axial, es inflamatorio o no inflamatorio. Si es periférico, es inflamatorio o no inflamatorio. Y ahí vamos viendo puntualmente si es mono, óligo o poli, y ahí vamos dándole el tiempo y la agudeza. ¿Por qué? Porque según eso y según esa clasificación vamos orientándonos. Eso ven un montón que lata, pero bueno. El dolor periférico, si no es inflamatorio, es mono o oligoarticular, clásicamente puede ser, por ejemplo, algo traumático, sobreuso, un dolor en la rodilla. También puede ser que ya llevo varios meses de dolor, tengo ya 6 semanas, me duele la rodilla, soy un adulto mayor, puede tener una artrosis netamente, sobrecarga o incluso una necrosis avascular espontánea en la rodilla. Si es, ahora acá, poliarticular también depende si es agudo o crónico. Si es crónico, pensamos en lo que yo les mencionaba, fibromialgia, artrosis, hipotiroidismo, también puede haber poliomialgia, puede haber patologías metabólicas de hueso, pero también ojo que puede haber un cáncer asociado. Y si es agudo, lo clásico y lo clásico son las infecciones virales que justo se borró acá, pero cuando ustedes lo bajen lo van a ver bien. También puede ser gonococo. Siempre en lo agudo pensar en infeccioso y preguntarle también al paciente por inicio de fármacos recientes. Hay algunos que tienen relación, por ejemplo las estatinas, pueden dar un dolor poliarticular y generalizado. O también puede ser el inicio de una patología crónica. En cambio ahora, si ya es inflamatorio el dolor, tengo que ver de nuevo mono u oligoarticular agudo crónico o poliarticular agudo crónico. ¿Por qué es tan importante esto? Porque lo mono agudo o es traumático, pero siempre hay que pensar en lo infeccioso y en los cristales o el inicio de algo crónico. Pero siempre hay que pensar en séptico. Entonces, una mono o una oligo, primero en la cabeza, no es lo más frecuente, pero lo primero en la cabeza es séptico. Entonces, es importante y fundamental funcionar ese derrame. Si hay sospecha de gonococo y yo tengo lesiones de piel y tengo una persona joven con factores de riesgo, ahí es importante avisar para que cultiven en un cultivo especial este líquido. Ahora, si tengo una monoartritis crónica o una oligoartritis crónica, puede ser artrosis que hacen brotes inflamatorios cada cierto rato, pero también puede ser una infección atípica. Entonces ahí, si lleva el paciente 6 meses de una artritis, además de funcionarlo y si el líquido no sale nada, voy a pedir al traumatólogo que le haga una biopsia, porque están las brucelas, están las tuberculosis, otras micobacterias. También puede haber tumores periarticulares e incluso metástasis, aunque eso ya es bastante más raro. Y si es poliartritis aguda, nuevamente siempre pienso en lo viral, postviral o postinfeccioso, como la fiebre reumática, la artritis postestreptocócica, en infecciones bacterianas, por ejemplo. Las espondiloartritis a veces pueden debutar con poli, sobre todo con asociadas a extremidades inferiores, y también las asociadas a enfermedad inflamatoria intestinal. Mucho más rara la sarcoidosis y también es raro que los cristales se cronifiquen, esos son mucho más agudos. Y las artritis crónicas, la reina es la artritis reumatoide y el grupo de las espondiloartritis, principalmente la psoriática. También todas las primas de la artritis reumatoide, que son el lupus, el Sjögren, la miopatía inflamatoria, la esclerosis sistémica progresiva, y también algunas vasculitis. Acá yo le puse un signo de interrogación en realidad a la doctora Carreño, porque polimialgia reumática es un cuadro de dolor, pero sin artritis, ¿ya? En algunas imágenes se puede ver algo de inflamación de la cápsula, pero en general no. Lo que sí se puede asociar en vasculitis, hay un par de vasculitis que pueden debutar como artritis. Ellas son las vasculitis de vaso pequeño, como el Wegener, antes llamado Wegener, ahora granulomatosis copolengiitis, o una poliarteritis nodosa. No así las de vaso grande ni la polimialgia reumática. Ya las de vaso grande en general no debutan con artritis, que es el Takayasu y la arteritis de la temporal. Yo sé que fue una introducción terrible y cuando uno por primera vez se enfrenta a esto es todo y una confusión terrible, porque son solamente nombres y uno ni siquiera entiende cuáles son las espondiloartritis, cuáles son los lupus, cuáles son nada. Entonces, yo sé que quedaron súper perdidos, por eso cada vez, para Javiera, que bueno, primero van a verla y van a revisar las diapositivas, pero es muy importante que, yo sabía que esto iba a pasar, yo sé que fue duro y fue terrible, cuando yo me enfrenté a esto también, es importante, yo me enfrento a un paciente con dolor, tengo que ver dónde le duele, qué es lo que le duele, si es articular o no articular, sacando lo neurológico y sacando lo referido. Y ahora, ¿el dolor tiene un ritmo inflamatorio o no inflamatorio? Y si se asocia a otros síntomas o a otro compromiso articular. Y una vez que yo ya dije, tengo una artritis o una monoartritis, veo si es agudo o crónico. Y ahí me separo. Si tengo una monoóligo, se estudian igual. Y las óligo a veces cuando ya son 3 y hay otros síntomas, también la pueden pasar a las poli. Y en las poli, si tengo
Si es agudo o crónico, cambia. Todo lo que es agudo o es infeccioso directo, o sea, tengo una inflamación y una otitis séptica, o es posviral, por ejemplo, una hepatitis B, una hepatitis C, un COVID, etc. O algo reactivo, una infección. Entonces, siempre que haya algo agudo, de menos de 6 semanas, consideren infeccioso o posinfeccioso. Pero también puede ser el debut de algo crónico. Y lo que es crónico, si es monoarticular, pues una artrosis que se está reinflamando o son cristales, o también puede ser un infeccioso crónico, tuberculosis. Siempre piensen en eso. Entonces, es inflamatorio, es mono, óligo, poli, y es agudo o crónico. Y siempre lo crónico, poliarticular, va a ser o artritis reumatoide, o artritis psoriásica, o lupus, o cristales crónicos, pero, o ya más bien cosas raras. Pero, ¿se entiende ahí? Si yo digo, es artritis, asocia rigidez matinal, tiene un ritmo inflamatorio, cede con la actividad, y efectivamente es articular, reviso el número de articulaciones y el tiempo de evolución, y así lo puedo categorizar. Siempre que sea más de 6 semanas, se arranca lo infeccioso, entonces yo ya pienso en los anticuerpos, la enfermedad autoinmune. Pero en menos de 6 semanas puede ser o el bicho metido ahí, séptico, o posinfeccioso, o reactivo. ¿Se entiende ahí? Lo vamos a repasar cada vez, no se preocupen, porque es bien complejo. Hay mucho. Entonces ahí entonces, ¿es artritis? No es artritis. Si es artritis, es agudo crónico, mono, óligo o poli. Y según eso yo le pongo y sigo la flechita. ¿Ya? También se las voy a mandar, yo creo que la Mónica se llama, ¿cierto? Mónica Baker. Tommy Baker, pero se las voy a mandar igual porque acá con el PDF se perdieron parte de las explicaciones. Domingo. Ya. En cuanto, y ahora sí ya partimos artrosis. La gracia artrosis ya es mucho más fácil, es la patología que van a ver todos por excelencia, no existe ningún médico que no vea artrosis en la vida, ¿ya? Les puse acá y les mencioné que también se llama el término anglosajones osteoartritis. Y no es solamente un trastorno degenerativo, por eso se contó y se empezó a computar como una osteoartritis. No es una artritis per se, porque el fenómeno primario no está en la cápsula sinovial, pero sí hay inflamación. Entonces no es un fenómeno puro degenerativo. Entonces, esta sí es la enfermedad reumatológica más común de todos. Todos vamos a tener artrosis en un momento, y esto en los últimos años, cada año va subiendo un 10% la tasa de reemplazos articulares. Sobre todo son por artrosis. La minoría son por trauma en grandes jugadores de fútbol o accidentes. Es la cuarta causa de discapacidad a nivel mundial, y en la última encuesta nacional de salud sobre los 65 años, principalmente mujeres, autorreportaban hasta un 19% juntos, artrosis de cadera y o rodilla. O sea, es enorme, y todos, como les decía yo, van a pasar en algún momento por esto, o van a ver algún familiar, o van a ver algún paciente con esto. Lo importante es que no es una enfermedad súper estandarizada, que es como decirles, no sé, algo que tenga como hipertenso, le subió por este mecanismo, por este otro, no. Es un grupo que incluye muchas enfermedades, y es fundamental para el diagnóstico, no solamente el cambio radiológico. De hecho, hay personas, y la mayoría tiene cambios radiológicos asintomáticos. Es fundamental la historia clínica y el examen físico. Los síntomas no se correlacionan para nada con la radiografía, y eso es lo que mencionaba. Hay inflamación de baja magnitud, pero puede tener un poco como de reactivaciones, y cada cierto rato puede desgarrarse un pedazo más de cartílago, por ejemplo, brote inflamatorio. Siempre hay que descartar otras cosas, porque un paciente con artrosis también puede ser artritis infecciosa, o perfectamente puede ser cristales. Pero pueden tener estos brotes inflamatorios chiquititos. Y lo que les mencionaba es que esto no es una enfermedad del cartílago. Uno le dice, para simplificar un poco al paciente, el cartílago está muy viejito, se lesionó, entonces el resto. El cartílago se erosionó, se expuso, secundaria a esto hubo hiperplasia sinovial. En relación a esto se produjo una cantidad de vasos enormes, se inflamó la sinovial, se produce una sinovitis, entre comillas. Esto disrumpe el hueso recibe todos estos estímulos para crecer y para promover la síntesis, y eso es lo que crea los esteofitos, la esclerosis posteriormente. Y toda esta inflamación da alteración en los ligamentos, en los tendones, y esto es lo que da la rigidez matinal. Pero recuerden, muy importante, si no tiene un brote inflamatorio, es 5 o 10 minutos, nunca más de 30 minutos. Y recuerden, lo que duele no es el cartílago. El cartílago no tiene vasos sanguíneos y no tiene inervaciones nerviosas. Lo que duele es todo lo que bordea a ese cartílago. Otro concepto importante, están las primarias y las secundarias. Las primarias son las clásicas, que no tienen un factor de riesgo
algo que indujo la artrosis. Puede ser relacionado con la edad, que es algo que vamos a tener todos, genético, idiopático. Y están las formas secundarias, que es, por ejemplo, yo tuve una lesión de menisco y me hicieron una menisectomía, o tuve una artritis reumatoide y tuve daño desde chica, o tuve una displasia de cadera, o la obesidad, que es que influye mucho, y ahí vamos a ver por qué. Y si ya es primaria, se dice localizada cuando es una o dos articulaciones y generalizada cuando es más de tres. Entonces, primaria, idiopática, o asociada a la edad, y secundaria cuando hay alguna lesión o alguna sobrecarga mecánica que explique la lesión en esa articulación puntual. Hay factores de riesgo, están los individuales a mayor edad, género femenino, sobre todo en mujeres en rodilla, en mano. Hay factores hereditarios, es bien habitual que uno le pregunta al paciente, y claro, toda la familia además tuvo artrosis de mano. Hay factores también biomecánicos, según lo que el paciente cargó, levantó, etc. También hay enfermedades metabólicas, el hipotiroidismo, el hiperparatiroidismo, que haya tenido, por ejemplo, un Cushing u otra. Y esto es lo que mencionaba, la obesidad no solamente es para las que sostienen carga, también, por ejemplo, en la mano, un índice de masa corporal sobre 25 aumenta hasta casi 2 veces el riesgo de artrosis de mano, porque también tiene que ver con las moléculas inflamatorias y incluso la leptina tiene receptores en la articulación. Entonces, yo tengo un índice de 22 versus 35, aumenta 5 veces el riesgo de artroplastía total de cadera. Entonces, eso es fundamental. Y lo otro que les mencionaba, hay cosas propias de la articulación. Tuve trauma previo antes o no, levanté peso, la gente, no nosotros que levantamos 5 o 10 kilos haciendo peso en el gimnasio, pero alguien que levanta, que compite, va a tener mucho más riesgo de artrosis de cadera, de columna, de rodilla. Alguien que nació con displasia, que tiene un pensamiento femoroacetabular, que este es el diagnóstico de moda ahora, que es cuando el acetábulo roza, llega al cuello y la cadera, está muy profundo el fémur. Estos son factores de riesgo. De hecho, hay un grupo de mujeres que debutaban con artrosis a los 40 años y se dieron cuenta que toda su vida tuvieron un pinzamiento. Mientras más inactiva, menos cuenta se daban, pero después al subir, bajar escaleras, al subirse al auto y todo, se empezó a notar. También puedo haber nacido yo con un genovar, un genovalgo, y todo eso me va a aumentar el riesgo de tener artrosis en una articulación puntual. Con respecto a la patogénesis, es muy compleja, encontré varios papers, pero esto no es un paper en realidad, hice una síntesis de lo que tienen que saber, son 2 diapositivas, porque cuando yo hice la clase de artrosis como alumna, eran 5 diapositivas y uno no entendía absolutamente nada. Lo que quiero que se quede, y que quede súper claro, es que edad no es igual a artrosis. No porque yo tenga 80 años, eso va a ser igual a que yo siempre voy a tener artrosis. Eso es un cartílago mayor, no es artrosis. Sí, sabemos que hay un fenotipo de la articulación puntual que secreta algunas proteínas que son más pro riesgo. Y sabemos que con el tiempo aumenta la disfunción mitocondrial, eso lleva a estrés oxidativo, hay aumento de las especies reactivas y hay un desbalance energético. Entonces, sí, lo que pasa, no se forman nuevos condrocitos y hay una apoptosis acelerada de estos, entonces se destruye el cartílago. A ello le sumamos que secundario a todo este proceso que yo les había mencionado, de que la sinovial se inflama y llama a los osteoblastos y todo, empieza a haber una remodelación ósea normal. Entonces hay un desbalance acá. Aumentan los osteoblastos, empiezan a crear los osteofitos, empiezan a hacer la esclerosis subcontraral, que es lo que vemos en la radiografía, por eso marqué en amarillo. Aumenta la porosidad mineral ósea, hay menos densidad mineral ósea y se desorganiza por completo la matriz. Y en paralelo, todo esto es en paralelo, hay inflamación sinovial. De hecho, se crea más sinovial, se crea más cápsulas y se atraen, y llegan más vasos sanguíneos y al haber más, se atraen un montón de células inflamatorias que de todas maneras contribuyen a este proceso. Entonces, esto es lo que vemos en general en la radiografía, por eso le puse acá. Vemos una disminución del espacio, todo esto es no uniforme. Cuando vean una disminución del espacio uniforme y pareja, eso es un proceso inflamatorio antes, y eso es artritis. Si es no uniforme, por ejemplo, acá yo veo que el medial es mucho mayor que el lateral, inmediatamente llego acá, hay un proceso degenerativo, esclerosis, osteofito y algunas veces también puede haber quistes, ¿ya? Entonces ese es el proceso. Y yéndonos como más de lleno al cartílago en sí, recuerden que hay varias zonas. Está la superficial, que es la que tiene contacto ya con el líquido, la intermedia, la media, la profunda y calcificada, y va a ir cambiando la disposición de los condrocitos y la disposición del colágeno. Entonces ahí va cambiando el porcentaje. En general, mucho más arriba hay mucho más colágeno tipo 2, por ejemplo. ¿Y de qué se compone el cartílago? Las células son los menos, los condrocitos son del 1 al 5%, y con el tiempo uno los va perdiendo.
El resto de la matriz extracelular, que es principalmente agua, es colágeno principalmente tipo 2, también el 6, el 9, el 10 y el 11, y los proteoglicanos. Y esto es lo clásico por lo que damos glucosamina con glucosamina. Importante, el colágeno es, el tipo 2 que les menciono yo, es el principal componente lejos del cartílago y es el que le da la resistencia. Y entre medio se meten otros proteoglicanos a darle consistencia, como la decorina, la fibromucina y los otros tipos de colágeno. Y esta clásicamente, el de los proteoglicanos, el principal es el K, que tiene un núcleo proteico, el hialuronano, y se van pregando unos hidratos de carbono complejos que están cargados iónicamente, entonces eso atrae el agua, y al atraer el agua dan la compresibilidad, ¿ya? Entonces hay hartos componentes, pero lo más importante es que es agua, y también con el tiempo se pierde el agua, se va perdiendo colágeno, pero no es que edad sea igual a artrosis. Y recuerden siempre, ya lo había mencionado, que el cartílago es avascular y aneural, es esto todo lo que lo compone. Y es súper importante esta composición porque eso permite la compresión, la tensión y el cizallamiento en las articulaciones. Entonces, el balance de esto es lo que da, y lo que da la fuerza y lo que da, lo que hace la estructura de las articulaciones. El cuadro clínico es dolor, y no es un dolor del cartílago, recuerden que es todo lo secundario y todo lo que lo rodea. Es no inflamatorio, salvo que tenga un flare, como habíamos mencionado, que tenga una crisis. La rigidez de menos de 30 minutos se limita la movilidad, es de lento desarrollo y el factor edad está, y es importante, está presente sobre 40 menos que yo tenga una lesión primaria en la articulación, principalmente en mujeres. Y al examen físico hay un aumento de volumen óseo que es duro, con crujidos y pueden perder el alineamiento. La clásica foto está de la CR, los nodos de Bouchard y de Heberden. Los de Heberden son mucho más frecuentes que los de Bouchard, ¿ya? Ahora vamos a ver los sitios primarios. Y esto es muy importante, esto es pregunta de prueba además, porque hay algunos elementos que nos sugieren primario y secundario, y eso es lo que tiene que saber diferenciar cada médico. En columna, cervical y lumbar. No calza en dorsal, en sacroiliacas puede ser, pero lo importante es columna cervical y lumbar, no dorsal. 20%, rodillas muy frecuente, 40%. Y en manos es la trapecio metacarpiana. Perdón, me asustaste. ¿Javiera? ¿Javiera? Parece que se salió nomás. En manos es la base del pulgar, que es la trapecio metacarpiana, también puede ser la carpo metacarpiana, pero es esta. Y esta es la risartrosis clásica, y vamos a ver una foto de ella. Y las interfalángicas proximales y distales. No tengo artrosis primaria en hombro, en codos, ni en muñecas. Tampoco en tobillos. Y en el pie sí se afecta el clásico, el juanete, que es el hallux valgus. ¿Aquí vamos bien? Avísenme nomás. Súper, ya. Entonces, esas son claras. La edad, sobre 40, y los sitios de artrosis primaria. El laboratorio no es para el diagnóstico, es netamente para el diagnóstico diferencial y cuando ustedes tengan dudas o no les calce. Por ejemplo, tengan una paciente un dolor de mano que es compatible, tiene manos de artrosis, pero tiene rigidez de 30 minutos. O hace brotes inflamatorios. Para eso sí nos sirve. Ya sabemos cuál es el líquido, si nos toca funcionarlo. No inflamatorio, ¿cierto? 200, 2000 células, 25% de polimorfo y menos. Y si tengo duda de que hubiera alguna otra cosa, le pido un hemograma, siempre ver calcio, fósforo, ácido úrico, pensando en una gota, ver que no haya cristales en orina, y si tengo un ritmo muy inflamatorio, pensando en un factor reumatoide, un penticillinado, pero eso lo vamos a ver en la otra clase, ¿ya? Pero esto es solamente diagnóstico diferencial. Y la radiología, como yo les había dicho, lo más importante, no hay una asociación en los síntomas que tenga el paciente con la radiografía. Uno ve radiografía horrorosa que dice cómo el paciente camina y si tiene un buen tono muscular, una buena cápsula, un buen músculo, anda regio y no importa y no le duele absolutamente nada. ¿Ya? Entonces, y también al principio es muy normal porque ya vimos, lo que se daña es el cartílago inicialmente y el hueso tiene una respuesta que va de a poco. Entonces, lo que vemos nosotros en la radiografía no es el cartílago, vemos la respuesta indirecta del hueso, de hecho, ¿ya? Y la disminución del espacio. Entonces, lo más incipiente, lo que primero se produce son estos osteofitos, que vamos a ver que son unos cachitos, lejos lo más sensible y precoz. Después se empieza a producir una reducción del espacio que es no uniforme, y eso es fundamental, es asimétrico. Hay esclerosis del hueso, pero eso es más tardío,
Pueden haber quistes, sobre todo en cadera y rodilla, en articulaciones más bien grandes. Cuando ven en pequeñas hay que sospechar que no vaya a haber algo más, algo metabólico secundario, una hemocromatosis, una condrocalcinosis. Es raro ver tanto quiste en mano. Y lo otro que se va perdiendo es el eje de la articulación, porque al colapsar el espacio se subluxa. Y esto lo vamos a ver en la siguiente. Por ejemplo, esta es radiografía de mano y van diferentes etapas. Acá vemos que esta es la primera que yo le decía, trapecio, metacarpiana, disminución del espacio, fíjense bien, no uniforme. Empieza a disminuir, empieza a ver los osteofitos, la esclerosis, franca, osteofitos enorme, franca osteofitos acá, perdón, franca esclerosis, puede que haya un poco de quiste acá, y después subluxación. Y eso es lo que se va produciendo, ¿ya? En rodilla, clásicamente, es parte por medial. Sí, estoy apuntando, ¿no se ve? Bueno, pero ahí van los órdenes, y el estadio 1 es disminución del espacio. Ah, ¿dónde está el punteo? No sé dónde está el puntero. Acá lo encontré. ¿Es este? ¿Ahí se ve? A ver si una crucecita ahora. Ahí sí se ve. Ah. Pincel, dibujo, borrador. Ahí sí. Ya. Entonces esta es la disminución del espacio no simétrica, esclerosis, osteofitos, ya colapso del espacio y casi un poquito de anquilosis, y ahora ya la subluxación. De hecho se pierde por completo en los rangos de contacto, entonces se subluxan, que es lo clásico que pasa en los dedos, en la punta cuando ven esos nódulos de G enorme y el dedo se va para el lado. O incluso en la rodilla, cuando colapsa mucho acá, porque acá vemos el compartimento medial y acá está el lateral. Clásicamente las artrosis primarias son del compartimento medial o rotulianas, y ya después tricompartimentales. Si ven solo del compartimento lateral es porque hay alguna lesión en el menisco probablemente, ¿ya? Siempre es medial o femoro-rotuliana, femoropatelar o ya tricompartimental. ¿Ya? Y esta es la disminución que yo les decía del espacio, ven que es súper asimétrica, acá está muy disminuida, acá hay un poco más de espacio. En el estadio 4 y 5 sí hay subluxación, efectivamente. Y también pasa en las extremidades inferiores, cuando se aplasta los pies empiezan a mirar hacia adentro. No sé si han visto alguna vez alguna artrosis muy severa que colapsa, de hecho, el compartimento femorotibial medial, entonces ya quedan en varo las piernas, hacia adentro. Entonces, esto es súper importante, también es pregunta de prueba. Cuando sospechamos artrosis secundaria, es fundamental para que no haya daño y para que detengamos el proceso en nuestros pacientes, porque es algo que tiene tratamiento. Si son menores de 40, sobre todo si son hombres, si hay compromiso de hombros, codos, muñecas y tobillos, si hay otros síntomas asociados y si hay alteración de laboratorio porque hay causas secundarias. ¿Ya? Hay criterios de clasificación, aquí le puse diagnóstico, me faltó ponerlo entre comillas, porque en reumatología no existen los criterios diagnósticos, son solo de clasificación. Lo más importante para clasificar a alguien es el cuadro clínico y todo lo otro y descartar el resto. Entonces acá en manos, si tengo dolor, molestias o rigidez más aumento de volumen óseo, en las que ya saben, interfalángica distales, proximales, y no tengo metacarpofalángicas inflamadas porque eso es más bien algo secundario, o tengo deformidad en una de estas, acá, listo, el diagnóstico es clínico, ni siquiera requiere radiografía. La artrosis de cadera, si tengo dolor en cadera, no tengo parámetros inflamatorios altos, tengo una radiografía compatible con osteofito y tengo el estrechamiento, también. Y en rodillas es lo mismo, son 5 y tengo crepitaciones de osteofito, el diagnóstico es clínico, ¿ya? Y terminando ya, nos atrasamos un poquito, el enfoque terapéutico, le puse acá porque en realidad es bien a la medida. Lo importante es minimizar el dolor. Si el paciente tiene una artrosis, grado 3, 4, la que tenga, y no tiene dolor, lo voy a mandar a hacer ejercicio, no le voy a dejar remedios para el dolor. Lo que hay que hacer siempre es optimizar la función y tratar de modificar el proceso de daño. ¿A qué voy con esto? Si el paciente tiene 30 kilos de más, para disminuir la sobrecarga de la rodilla, lo primero que voy a hacer es tratamiento no farmacológico. Y le voy a pedir al paciente que baje de peso, y eso va a aliviar la artrosis de cadera, de rodillas e incluso de manos. Fundamental un programa de ejercicio, de fortalecimiento y ejercicios. Siempre primero fortalecimiento. Lo que ahora se hay que hacer es crear músculo. Me ayuda que el paciente salga a caminar 45 minutos rápido, me ayuda mucho, pero lo que yo tengo que hacer en una artrosis de rodilla, en una artrosis de cadera, es fortalecer cuádriceps, iliopsoas, aductores, abductores de cadera y los glúteos. Entonces me ayuda a que camine, pero me ayuda mucho más que tenga un programa de pesas
donde fortalezca estos grupos musculares. La fisioterapia ayuda y mucho, ultrasonido, TENS calor, los baños de parafina ayudan un montón, y también hay que controlar las patologías de base. De hecho, por ejemplo, al usar metformina, hay menos artritis, menos artrosis. Entonces, si yo logro hipotiroidismo y logro controlar bien alguna patología de fondo, que aumente también ayuda y prontamente van a empezar a salir trabajos con estos nuevos, de hecho, remedios para disminuir la artrosis. Fundamental y en todos los consultorios el apoyo por terapia ocupacional. Hay que educar a los pacientes cómo utilizar las articulaciones, hay pautas de economía, de cómo utilizar menos, porque hay gente que es media torpe, yo soy así de hecho, y uso todas las articulaciones para hacer cierto tipo de cosas, pero también hay adaptadores, hay órtesis, hay férulas, por ejemplo, para el dedo, para la risartrosis. También, si tengo una artrosis patelofemoral, también me va a llevar un fijador de esta. Y también, por ejemplo, un bastón. Siempre es importante usarlo en la articulación contralateral a la que está afectada, ¿ya? Porque así apoyo y sobrecargo. Cargo. Farmacológico, esto es lo que yo les mencionaba, que es como un traje a la medida. Va a depender de la edad del paciente, no es lo mismo alguien de 90, alguien de 60. Comorbilidades, este paciente es coronario, tiene úlceras gástricas, tiene falla renal y la adherencia del paciente también. Entonces, lejos, las últimas guías todas favorecen el uso de antiinflamatorios tópicos. En Chile se usa mucho la capsaicina y es maravillosa, que es un derivado de la GI, de hecho, que inhibe la sustancia P. Ya no está como fármaco, no sé si se puede mandar a hacer, pero inhibe bastante el dolor, sobre todo en esas artrosis que eran como bien inflamatorias, las artrosis de mano. El único problema es que el paciente no se lava las manos y entraba la GI en la boca, en el ojo y pasaban accidentes. Y antiinflamatorios, uno trata de preferir versus los AINES más bien los inhibidores de COX-2, sabemos que tienen efectos adversos, pero al menos si alguien cardiópata, por ejemplo, requiere, sabemos que el celecoxib tiene menos riesgo cardiovascular, pero lo ideal es la menor dosis posible y solamente por real necesidad. Si bien el paracetamol está en las guías del auge, está súper estudiado que no tiene beneficios ni para el dolor en artrosis, y eso lo pueden revisar y hay varios estudios y metaanálisis y que en realidad lo usamos como una medida paliativa, sobre todo en gente con mucha comorbilidad, pero el impacto es bien marginal, no es superior a placebo esto. Y si es mucho el dolor, acá ya orientarse, también está permitido en las guías del GES, opiáceos en dosis también la menor cantidad posible, inyectables sí, pero ya en centros de atención terciaria, y el efecto del corticoide no dura más de 3-4 semanas y hay que tener cuidado con los efectos adversos. O sea, yo igual al inyectar un corticoide en una rodilla también tengo riesgo de hacer una artritis sérgica, una necrosis ósea u otros, ¿ya? Y lo que está mucho más de moda también es usar moduladores para el dolor. También han tenido un par de estudios dispares, pero también se pueden ocupar fluoxetina y pregabalina, sobre todo en aquellos pacientes que no pueden ocupar antiinflamatorios, que el paracetamol no les está haciendo efecto y que están en rehabilitación, pero aún así avanza y tampoco tienen opción quirúrgica. ¿De acuerdo? Y ya están también de moda los nutracéuticos, está la glucosamina, el condoitín, hay algunos trabajos con vitamina D, con insomnificables de palta y soya, con omega, curcumina, hay otros también que no sé por qué no salió acá, espero que salga en su página, que hay algunos trabajos con unos probióticos también, y que lata que se haya borrado, pero también están las inyecciones de hialurónico. De esto ninguno tiene un gran impacto y los usamos cuando el paciente tiene, si yo sé que no sale, no sé por qué no sale, pero va a la diapositiva que les voy a mandar, no sé por qué se borró. Tiene el impacto, algunos principalmente bien parecidos al placebo y en algunos pacientes andan bien. Y yo los uso principalmente cuando el paciente es más mayor, tiene otras comorbilidades y prueba un mes. Si responde al piascleine, lo uso un mes. Si responde al glucosamina y contitín, lo uso un mes. Y si el paciente anda bien, le digo 3 meses sí, 3 meses no, 3 meses sí, 3 meses no. Porque hasta el momento nada de esto ha demostrado que sea superior a la terapia estándar. Pero a algunos pacientes les alivia. Entonces es muy dependiente de cada paciente y es muy traje a la medida, como les había dicho al principio. Y lo quirúrgico es el reemplazo unos que son, por ejemplo, acá si tengo esto solo esta artrosis, puede ser unicompartimental. Con artrosis severas de rodilla y cadera que no han tenido una respuesta al alivio del dolor. O con dolor ya persistente a moderado, ojo, perdón,
¿Por qué es súper importante dejarlo? Y la gente no entiende por qué se deja como última línea y dicen, ah, pero esto ya es como paliativo y todo. Porque algunos pacientes con dolor en rodilla hasta un 20% y no. Todo va a depender del nivel de dolor, de la rehabilitación que hizo el paciente, si fue ordenado, si bajó de peso, etcétera, y si hizo la kinesioterapia, de comorbilidades, y hay que tener cuidado, porque también hay harta depresión oculta en esto. Por eso a veces estos moduladores del dolor también tienen algo de efecto, como la duloxetina y la pregabalina. Y recuerden, la vida media de una prótesis 15, ahora están durando algunas 20 años, pero es una solución que uno tiene que buscar más al final según cuántos años tenga mi paciente por delante, porque es una cirugía mayor y no está exenta de riesgo y como les dije acá, algunos quedan con dolor persistente, ¿ya? Y en las guías del GES tenemos para personas sobre 55 con artrosis de cadera y rodilla leve a moderada, manejo del dolor. Y esto es lo que les decía yo, paracetamol, antiinflamatorios, opiáceos e infiltración a nivel terciario. Y a quienes sí tienen indicación quirúrgica son las artrosis de cadera de 65 más, pero con limitación funcional severa, o sea, aquel paciente que ya tiene menos del 5% del día sin dolor o está todo el día con dolor y que ya tiene limitación para caminar y moverse. No es cualquier paciente. Siempre lo primero es bajar de peso, rehabilitación full, con una buena pauta de ejercicios, 10, 15, 20 sesiones si es necesario, terapia ocupacional y los analgésicos. Y para terminar ya, sabemos que la artrosis es la patología articular más común, impacto socioeconómico. Recuerden que es una combinación de factores de riesgos. Edad no es igual a artrosis, son otros factores mecánicos. La obesidad influye mucho, la genética. La fisiopatología está en evolución. Cuando yo estudié era netamente degenerativa, ahora hay harto inflamatorio. De hecho, hay unos anticuerpos monoclonales que quieren lanzar. El tratamiento farmacológico está enfocado en alivio de síntomas. Yo no le voy a dejar algo al paciente para que se reemplace su cartílago, porque eso no va a ocurrir. No hay fármacos modificadores de enfermedad y ninguno ha demostrado ser superior a placebo. Algunos tienen un poquito de efecto, pero si hacen estas escalas, en general los trabajos tienen escala de 0 a 100 de dolor. Ese es el EVA, la escala visual análoga. Tienen impacto de menos de 10 puntos de 0 a 100. O sea, tienen 2, 4. Y el hialurónico tiene un impacto de 2 a 8, que es súper marginal en realidad. Entonces, es importante identificar si en forma precoz la enfermedad y el paciente que va a progresar. El paciente diabético, el paciente hipertenso que no se cuida, que no baja de peso, que no hace los ejercicios, porque así podemos diseñar una estrategia terapéutica efectiva y específica para cada paciente. Eso es la primera clase, chicos. Entonces, no sé si tienen alguna duda, no sé cómo salir. Tomás, clarito, ya. Partamos con la otra. Se la voy a mandar a la Domi, porque ahí va a salir, es muy pesado, pero ahí va a salir lo que no salió de los otros nutracéuticos. Ya, todo clarito, ¿cierto? Yo les mando, me pregunta la Dominga de qué libro nos apoyamos, yo les voy a mandar un paper. Libros específicos está el Manual de Reumatología de Atención Primaria del doctor Pacheco, que sacó hace un par de años. Y está bien para atención primaria, está súper bien también. Ya, voy a ver cómo cargo la otra. Ahora voy a tener aquí problemas para tratar de bajar. Le voy a poner detener grabación a